Así que vamos a hablar hoy sobre un tema que le hemos puesto 4 cosas preciosas. ¿Cómo? 4 cosas preciosas. 4 cosas preciosas. Hubo un apóstol, un discípulo del Señor, que por 3 años le escuchó, le siguió, y no solamente anduvo con él, sino que se puede decir, trató de defenderlo, trató de hacer tantas cosas por él. Fue un hombre con una fe así muy osada, caminó 1 o 2 pasos por el mar tratando de seguir a Jesús. No solamente eso, sino que en medio de todo lo que estaba y ha hecho, también pues le falló. Entonces él tiene una experiencia muy rica que compartirnos por medio de sus cartas. Y a quien les estoy refiriendo se llama Pedro, el apóstol Pedro. Él tiene 2 cartas muy interesantes, que por lo mismo de que anduvo 3 años con el Señor y le escuchó de viva voz, prácticamente caminó, rió con él, tuvo necesidades igual que él, porque todas las cosas que vivió Jesús en 3 años de su ministerio, Pedro las vivió junto a él. Entonces es interesante cuando nosotros tratamos de descubrir algunas enseñanzas en sus epístolas, y vamos a ver entonces 4 cosas preciosas que él habla. Y digo preciosas porque así lo señala él. Cuando nosotros hablamos de algo precioso, podemos decir que son cosas que admiramos en gran manera, ¿no? Podemos decir que estas cosas que admiramos y que tenemos en alta estima, pues son cosas que cuidamos porque cuestan. Y sobre todo hay también personas que decimos, qué precioso hermano, ¿no? Y es que le valoramos su forma de ser, su forma de hablar, su forma de comportarse. Entonces, si hablamos de 4 cosas preciosas que Pedro señala en sus 2 epístolas, vamos a ver las 4 cosas preciosas que Pedro habló y que hoy vamos a tratar de valorarlas más todavía. La primera de ellas la vamos a encontrar en 2 de Pedro 1:1. Busque por favor, 2 de Pedro 1:1. Esta primera cosa preciosa es, vamos a leerlo y vamos a decir qué es. Dice la Biblia: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Qué fue? Fe preciosa. ¿Sí? La fe preciosa. ¿Qué significa esto de la fe preciosa? Bueno, ¿qué características tiene esta fe preciosa? Pues fíjese, hermano, que es una fe que permite creer en la palabra de Dios. O sea, cuando nosotros un día andábamos sin rumbo, sin metas, sin respuestas a muchas de nuestras preguntas que hacíamos, llegó un momento en que empezamos a escuchar la palabra de Dios y empezamos a poner nuestra fe en la palabra de Dios. Antes de conocer yo la palabra de Dios, pues como muchas personas teníamos la fe católica, ¿no? Y esta fe católica pues nunca nos había señalado lo importante que era la palabra de Dios, al menos
como católicos, pues lo que más nos interesaba, lo que más aprendemos es el catecismo. El catecismo que normalmente tiene la Iglesia Católica. Y recuerdo la primera vez que llegaba a un templo evangélico, lo primero que vi fue pues que el templo evangélico no tenía ningún santo, ninguna virgen. Y cuando vi eso, me acercó una hermana y me dijo: ¿qué le pareció el culto? Y le dije: pues estuvo bonito. Digo: pero ¿por qué discriminan a los santos? El primero fue lo que dijo: ¿por qué discriminan a los santos? Y dice: no nos discriminamos, lo que sucede es que en la palabra de Dios dice que no nos debemos hacer imagen ni ninguna semejanza de cosa que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Digo: ¿así lo dice? Y ya entonces tuve que comprar mi Biblia y al leer la Biblia me empecé a dar cuenta pues que hay muchas cosas que ignoraba de Dios, porque este libro, la Biblia, es la palabra de Dios. Entonces, si es la palabra de Dios, entonces nosotros debemos de aceptar lo que dice este sagrado libro. Entonces, fíjese, lo interesante de esto fue que empecé a leer la Biblia. Yo tenía mis imágenes. Tenía una imagen que me gustaba mucho que se llamaba la Divina Infantita, que supuestamente era la Virgen cuando era chiquita. Adorábamos a la Virgen cuando era chiquita, cuando la Biblia dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza. Entonces, lo que yo iba leyendo en la Biblia, iba produciendo una fe en mi corazón. Muchas cosas que eran malas y que yo pues no las había entendido así como que eran malas, las tuve que ir dejando. Las malas palabras, las malas acciones, los vicios, todo eso tuve que ir desechando, porque la palabra de Dios me decía, ¿verdad?, que ni los borrachos, ni los mentirosos, ni los afeminados, y bueno, dice, ninguno. Esta fe no solamente, hermano, me permitió darme cuenta de que yo estaba equivocado, estaba yo completamente apartado de Dios. Tuve la necesidad de decirle a Jesucristo que entrara en mi vida, que me diera una nueva forma de ser. Y cuando Cristo entró en mi corazón, empecé a cambiar. Empecé a dar una nueva naturaleza, a expresar una nueva naturaleza. Mi vida completamente cambió después de que conocí la palabra de Dios. Cristo entró en mi corazón y yo así lo entendía, porque cosas que antes para mí eran muy importantes dejaron de ser. Entonces quiere decir esto, que esta fe viva no solamente nos permite creer a la palabra de Dios, sino que también nos permite creer que Jesucristo está en el interior de nuestro corazón. ¿Cuántos creen que Cristo está dentro de su corazón? Entonces, si Jesucristo está dentro de nosotros, por eso Pablo dice, y vivo no ya yo, sino vive Cristo en mí. ¿Sí? Fíjense que en la medida de que ya fui caminando en el camino de Dios, empecé a comprender muchas cosas, y todas estas enseñanzas que la palabra de Dios me daba, pude entonces no solamente aprender a sufrir la disciplina, porque yo entendía que si ahora era hijo de Dios, tenía que aprender a disciplinarme, porque muchas veces uno todavía, cuando empieza el camino de Dios, todavía llega a cometer cosas que no son agradables delante de Dios. Y cuando uno comete algún pecado, pues entonces uno tiene que ser disciplinado. Y aprendí la disciplina del Señor de muchas formas. Eso es tener una fe preciosa. Fíjese, gracias a que tenemos esa fe preciosa, podemos no solamente creer en la palabra de Dios, aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, soportar la disciplina, sino que también, hermano, la palabra de Dios, esta fe preciosa, nos permite esperar siempre
las respuestas de Dios. Cuando estuve de pastor en el estado de Veracruz, tuve muchas experiencias porque fueron los primeros 15 años de pastorado, y en esos 15 años conocí a muchos hermanos y hermanas que vi cómo al tener fe en la palabra de Dios su vida cambiaba. En alguna ocasión les comenté de un hombre que se llamaba, porque ya falleció, se llamaba Mateo Flores. Este hombre era un campesino, un señor grande, moreno, pues un poco robusto, o sea, muy gordito. Imagínense cuando subía el burrito que tenía, el burrito yo nada más pujaba cuando se subía, porque era grande y gordito, y como por su misma naturaleza no podía caminar bien, tenía necesidad siempre de subirse en ese burrito. Este hombre era una persona también bastante, pues yo le digo idólatra, porque él llevaba a la Virgen de Guadalupe desde su colonia hasta el centro del pueblo donde estaba la iglesia católica central, y así era. Pero un día a él también se le presentó el Evangelio de Jesucristo, como a mí se me presentó cuando yo empezaba el camino de Dios. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que él también dejó la idolatría, dejó esa forma de ser y empezó a caminar por el camino de la palabra de Dios, y leía mucho la Biblia también. La fe preciosa que dice Pedro que él tuvo, y que todos los que han creído en la palabra de Dios le ha proporcionado la lectura de la palabra de Dios, esa fe preciosa. Este varón también la tuvo. Recuerdo que un día este hermano me dijo, José Luis, porque él era un señor ya grande, yo era todavía joven en aquel entonces, dice: José Luis, dice, necesito que vayas conmigo a mi milpa. Digo, ¿por qué? Dice, tengo un problema muy fuerte. Y yo lo acompañé a la milpa de este varón, y ahí estábamos en la milpa, y yo no veía ningún problema en la milpa. Pero dice, mira, el gusano se está comiendo mi milpa. Y yo con mucha sabiduría le digo, pues échale insecticida para que se le mueran los gusanos. Y me dice, no, dice, tú no sabes de esto, dice. Ya no se le puede echar insecticida, ya no se le puede echar nada, porque ya está la milpa grande. Y le digo, ¿qué podemos hacer? Y dice, pues vamos a orar. ¿No dices tú que hay que tener fe? Digo, no, pues sí, hay que tener fe. Dice, pues vamos a orar. Y yo dentro de mi corazón decía, Señor, ¿y qué podrás hacer por esta milpa? Pero este hombre, pues puede decir que me estaba parando cuando dice, vamos a orar para que Dios la salve. Y yo le dije, sí, hermano, vamos a orar. Y ya nos pusimos a orar ahí en medio de la milpa, se hincó él, y yo me quedé junto a él, y empezamos a orar, y él decía, Señor, salva mi milpa. Y yo le decía, sí, Señor, escucha lo que dice don Mateo, sálvala. O sea, él estaba teniendo fe, y como que yo no alcanzaba a tener, no puedo decir, esa fe que él estaba en ese momento, siendo que él apenas empezaba el camino de Dios. Y entonces él decía, Señor, salva mi milpa. Y así, Señor, sálvala, ¿no? Él tomaba la iniciativa, yo empezaba el ministerio también, les quiero decir. Hermanos, sucede que le digo a don Mateo, bueno, don Mateo, pues yo me voy a la iglesia porque tengo un compromiso en ese momento. Está bien, dice, yo aquí me quedo otro rato. Ya me fui. Y cuando yo ya me iba, pues vi que venía un torbellino, o sea, un remolino que hay por allá muy seguido. Y entonces me dice Mateo, dice, sí, ya vete, dice, porque viene un remolino y te vas a llenar de tierra, vas a llenar todo de regozo. Yo me fui rápido y él se quedó. Y eso era entre semana. Pasaron varios días, llegó el domingo, llegó él a la iglesia en su burrito, como siempre,
Y con una alegría muy, muy grande, muy, muy feliz, me dice: José Luis, ¿qué crees que sucedió? Y yo se me había olvidado, como pues eran tantos problemas que había en la congregación. Digo: ¿qué pasó, hermano? Dice: hubo un milagro. Digo: ah, sí, ¿y cuál fue? Dice: se salvó mi milpa. Ah, le digo: ¿y le echó siempre el insecticida? Dice: no te digo que ya no funcionaba. Digo: entonces, ¿cómo fue que se salvó? Dice: cuando tú te fuiste, aquel remolino se paró en mi milpa. Dice: pero no era un remolino de tierra. Dice: eran garzas que venían dando de vueltas. Y se pararon las garzas en mi milpa. Había otras milpas alrededor, pero en mi milpa las garzas empezaron a comer gusano de la milpa. Dice: y todas las garzas se comieron el gusano, levantaron el vuelo y se fueron. Dice: las otras milpas de mis vecinos, dice, se están muriendo, pero la mía está salva completamente. A ver, señor Mateo, le estoy diciendo que la fe del Señor es poderosa. Y me dice Mateo: sí, es una fe preciosa. Y por eso dice el apóstol Pedro, dice que por la justicia de nuestro Dios Salvador Jesucristo, hemos alcanzado una fe igualmente preciosa. Entonces, ¿eso no preciosa nuestra fe? Amén. Y por eso tenemos que valorarla, ¿no? Tenemos que cuidarla. Fíjense que en estos días, hermano, pues con tantas situaciones difíciles que hay, secuestros, robos, asesinatos, bueno, se siente un ambiente muy pesado en nuestro país, ¿verdad? Y a veces hay un cierto temor en el corazón, pero precisamente nosotros debemos de conservar esta fe preciosa, porque el Señor dice en su palabra, dice: cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Cómo dice? Hallará fe en la tierra. Ahí es donde nosotros tenemos que no olvidarnos de que esta fe preciosa se nos ha dado ahora que hemos conocido a Jesucristo. Y Pedro nos lo recuerda. Que hemos alcanzado una fe, ¿qué? Preciosa. ¿Una qué? Preciosa. Fe preciosa. Amén. Pero hay una segunda cosa que queremos aquí, hermano, ver. Y lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Primera de Pedro, capítulo 1, 18 y 19. A ver, dice así, todos juntos: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. A ver, la primera fue la ¿qué? Fe preciosa. Pero aquí habla de una segunda cosa. ¿Cuál es? La sangre preciosa de Jesucristo. Fíjense qué interesante, la sangre preciosa. ¿Esto qué significa? Bueno, la sangre de Jesucristo, la preciosa sangre de Jesucristo, es un símbolo de su muerte. Por medio de su muerte Él nos rescató, Él nos salvó, Él nos dio una nueva forma de vida, como les hemos comentado. Todo aquel que ha creído en el sacrificio de Jesucristo, al creer, se identifica con Él prácticamente. Miren, esto es lo que sucede cuando Cristo muere en la cruz. Estando Él en la cruz, Él no tenía por qué morir, porque la paga del pecado es muerte y Él nunca había pecado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando uno llega a la cruz del Calvario por la fe, por esa fe preciosa, llega uno a la cruz del Calvario, y entonces quien merece morir somos nosotros, porque nosotros sí hemos pecado, pero Jesucristo no ha pecado. Pero entonces quiere decir que nosotros merecemos morir en esa cruz, pero Él murió por nosotros, y la muerte suya se revela o se manifiesta en una palabra.
La sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo, dice el apóstol Juan, nos limpia de todo pecado. Entonces, la preciosa sangre de Jesucristo es el precio que paga Jesús para rescatarnos, para salvarnos, para que nosotros no muramos, sino para que tengamos vida y vida en abundancia. Entonces, hermano, esto podemos nosotros decir que la preciosa sangre de Cristo tiene un poder inmenso. Ahorita, hermano, a nuestra hermana Alejandra, en un sencillo testimonio, habló del poder de la sangre de Jesucristo. ¿Cuántos lo escucharon? Dice, en medio de esos trailers, y que, hermano, pues que venían echando carreras, y que ya conocemos cuando estas personas andan así en la carretera, ¿qué fue lo que ella clamó? La sangre de Cristo. Ay, ¿será superstición? No. Es que, hermano, cuando nosotros echamos mano del poder de la preciosa sangre de Cristo, hay victoria. ¿O no lo vean así? Mire, hay un texto en el libro de Apocalipsis que dice así, Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Dice, a ver todos juntos. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Está hablando de los creyentes, de aquellos que vencieron a Satanás por medio de la preciosa sangre de Jesucristo. Hermano, fíjese que probablemente hay algunas versiones de la Biblia que últimamente han quitado la palabra sangre y han puesto muerte, porque dicen, pues realmente la muerte es lo que nos salva. Sin embargo, las Biblias, antiguas versiones, mantienen, y algunos textos de esta versión 60 siguen manteniendo la palabra sangre. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y aquí dice este texto, ¿verdad?, que ellos vencieron, o sea, los creyentes vencieron por el poder de la sangre de Jesucristo. Entonces, existe ese poder. Cuando nosotros, hermanos, recurrimos a este precioso, vamos a decir, líquido, ¿sí?, nos permite, en cierto sentido, hermano, tener su protección. Pero más que protección, mire, yo un día leí una historia que me cautivó por su esencia que tenía de enseñanza. Esto que leí decía que había un lugar en donde un pastor tenía guardadas sus ovejas, y que una noche estas ovejas, pues había por lo menos dos madres ovejas que tenían sus corderitos, sus ovejitas. Pero según esta historia, pues llegaron por ahí unas zorras y se llevaron a la ovejita, a una, ¿cómo se le puede decir?, a una cría de una oveja. Era su única cría que tenía, pero las zorras se llevaron. Y claro que esta oveja pues luchó por defenderla, pero los zorros se la llevaron. El punto es que estos mismos zorros se llevaron una oveja mamá y dejaron a tres ovejas huérfanas, podemos decir así, ¿se me está entendiendo? O sea, se llevaron a una mamá oveja y a una cría. Entonces, cuando el pastor fue, se encontró con que pues había esa desgracia dentro de su rebaño, y la mamá oveja que había quedado sin su cría, pues como que estaba muy triste, que estaba mal, ¿no? Y claro, el pastor, queriendo ayudarla,
como había 3 crías que no tenían mamá, pues se los puso a la mamá oveja que estaba sin su cría. Pero la mamá oveja pues les aventaba a las ovejitas, porque pues no eran suyas, no las quería. Entonces el pastor se encontró con la ovejita cría que había sido llevada por los oros y la había devorado y estaba todavía su resto por ahí. Lo que hizo este pastor fue agarrar los restos de la oveja cría y lo que hizo, fíjense, fue llevarla con un trapo, la sangre de la oveja que estaba devorada, se la untó a las 3 ovejitas que estaban, vamos a decir, huérfanas, ¿no? Y una vez que le untó la sangre de la oveja muerta, se las untó a la oveja mamá, y la oveja mamá que las acepta como si fueran sus hijas de inmediato. ¿Sí me está entendiendo esta ilustración? Fue por la sangre de la ovejita muerta que los demás fueron aceptados por la mamá oveja. ¿Qué nos enseña esto? Pues exactamente lo mismo, que fue por la sangre de Jesucristo. Cuando nosotros vamos a la cruz del Calvario y en esa cruz nosotros humillados le decimos al Señor Jesús: yo quiero seguirte, yo quiero cambiar de vida, yo quiero ser otra persona. Y entonces por fe, por la fe preciosa, nos untamos la preciosa sangre de Jesucristo. Hermano, el Padre nos recibe con todo su corazón, porque ahora somos sus hijos. ¿No es así? Somos sus hijos. Y eso es lo que Pedro aprendió. Y es que esa sangre, miren, hay un texto en Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22, que dice así. Hebreos 10, del 19 al 22. Mire cómo dice. ¿Ya lo tienes? Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Bueno, aquí el punto es que dice que la sangre de Jesucristo nos abre la entrada a la presencia de Dios. Hermano, Dios es poderoso para hacer muchas cosas en la vida. Es Dios quien sostiene el universo. Es Dios quien le da alimento a los animales. Es Dios quien le da crecimiento a las plantas. O sea, es Dios el Todopoderoso. Y cuando nosotros nos encontramos débiles, nos encontramos con alguna enfermedad, nos encontramos con alguna situación difícil, necesitamos la ayuda de Dios. ¿Y qué nos abre el acceso a Dios? La preciosa sangre. ¿Cuántos decimos gloria a Dios, hermano? La preciosa sangre de Jesucristo. Entonces, es interesante lo que Pedro aprendió al lado de él. No solamente al lado de él, escuchándolo, sino también, hermano, aceptando su sacrificio. Y por eso cuando escribe estas cartas, él pone: por esta fe preciosa tenemos una nueva naturaleza. Por esta sangre de Cristo preciosa somos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Amén. Pero hay una tercera cosa. Miren, vamos a ver lo que dice en Primera de Pedro. A ver, Primera de Pedro, ¿dónde está? Vamos a ver, Primera de Pedro. Capítulo 2, versículo 4, y luego leemos el versículo 6. El 4 dice: acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres,
para Dios escogida. Y luego el versículo 6, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no se va a avergonzar. ¿Cuál es la tercera cosa preciosa? La piedra. O sea, Jesucristo es, podríamos decir así, la piedra preciosa. Pero ¿qué quiere decir sobre piedra preciosa? Fíjese que hay un error dogmático muy fuerte en lo que cree la Iglesia Católica. Cuando, por ejemplo, dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo número 16. Miren, vamos a ver desde el versículo 13. Dice así, Mateo 16, del 13 en adelante. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ver, ¿qué es lo que les quise decir hace unos momentos? Que hay un error muy grande en la Iglesia Católica, en un dogma que tienen. Bueno, el dogma que tienen es que dicen que Pedro es la piedra fundamental de la iglesia, que fue elegido en el momento cuando Jesús le dijo: tú eres Pedro, pero no dice sobre esta piedra, sino sobre esta roca, porque aquí la expresión cuando dice el Señor Jesús: sobre esta roca edificaré mi iglesia, no es sobre Pedro, aunque Pedro significa piedrita, ¿sí?, sino sobre esta roca. A ver si me está entendiendo. ¿Cuál era esa roca? ¿Saben cuál es esa roca? Cuando lo que acababa de decir Pedro le dijo le dijo Pedro a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿cuál es esa roca? La fe, la creencia de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si usted y yo creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, esa es la fe preciosa que en un momento dado estamos señalando. Por eso es que, miren, el mismo Pedro dice, no dice yo soy esa piedra preciosa, sino dice Él es la piedra preciosa, Él es la roca. Y los demás apóstoles también lo dicen. El apóstol Pablo dijo: edificaos sobre el fundamento, ¿verdad?, el cual es Jesucristo. Entonces, la piedra preciosa es Jesucristo. Y es que, miren, cualquier persona que fundamenta su fe, su vida, o sea, su trabajo, su familia sobre esa roca, nunca cae, porque está fundamentado todo su ser en esa roca. Pero si la fundamentamos en un hombre, pues los hombres fallan, los hombres se equivocan, los hombres tienen errores, pero Jesucristo no. Por eso es que Él dice: cualquiera que oye mis palabras, esta fe preciosa, lo compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Que vinieron ríos, vinieron tormentas, dice, y la casa no cayó porque estaba edificada sobre la roca.
Pero si alguno oye mis palabras y no las cree, o sea, no cree esta fe preciosa, lo comparo, dice, a un hombre que edificó su casa sobre la arena, que vinieron ríos, tempestades y la casa se vino abajo. ¿No es así? Muchos hogares se vienen abajo porque no están fundamentados en la roca, sino están fundamentados en doctrinas falsas, en doctrinas equivocadas, en una mala forma de vivir, y esto se viene abajo, se derrumba, muchos hogares se derrumban porque no están sobre la roca. Una familia cristiana puede tener problemas, puede tener luchas, carencias y todo, pero no va a caer porque está sobre la roca. ¿Me entienden? O sea, no va a caer porque está sobre la roca. Así hemos visto a muchas familias a través de los años que han tenido situaciones difíciles, a veces enfermedades muy fuertes, a veces pues se ha muerto, por ejemplo, el padre de la casa, pero sigue adelante la familia, ¿verdad? O a veces, hermanos, se acaba el trabajo, pero la familia sigue adelante. Porque cuando uno pone su fe preciosa en la sangre preciosa de Jesucristo, hermano, está uno fundamentado en una piedra preciosa. Entonces, ¿quién es esa piedra preciosa? Jesucristo. Él es la piedra preciosa. Por eso es el que el apóstol Pedro señala esta realidad, ¿sí? Hay un texto en 1 Corintios 3:11 que dice así, y 1 Corintios 3:11: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es esa piedra preciosa, ¿sí? Hay ahora que vino hace poco a visitarnos nuestro hermano Isaac, hermana Juanita, Isaac, me dice, lo mandó a saludar la hermana María Luisa, dice que usted fue su pastor, pero ¿cuántas María Luisas no he tenido de miembros, no? Digo, ¿quién será María Luisa? Yo me quedé, pues, María Luisa Cruces, María Luisa, tantas María Luisas. Pero ya después me volvió a decir María Luisa que cuando usted estuvo en Veracruz, María Luisa, y me acordé, María Luisa, ya sé quién. Era una hermana que tenía una cantina, bueno, cuando no era hermana, tenía una cantina. Esta persona, pues ahora sí que tenía muchos recursos porque la cantina les dejaba buenos dividendos. Pero desgraciadamente un día, esta mujer, su hermano, en una motoneta chocó y se murió, su hermano. Y estaba muy deprimida, triste completamente, o sea, estaba tan desesperada que le dijo un día a su mamá, vamos a buscar a un espiritista para ver que nos hable y nos diga mi hermano, o que nos traiga a nuestro hermano y nos hable, decía María Luisa. Y fue a buscar al pueblo un espiritista, pero pues esas cosas que alguien le dijo, preguntó, ¿por dónde queda un templo espiritista? Y pues unas personas dijeron, pues ahí hay un templo, vaya ahí. Y pues fue, pero era un templo evangélico. Y llega y me dice, oh, es que queremos ver si usted nos puede traer a nuestro hermano. Digo, ¿por dónde está? Y me dice, no, pues se murió. Ay, caray, está un poco difícil para traerlo. Dice, sí, se murió. Y ya me platicó la triste historia y lloraba. Y su mamá también. Y ya le empecé a hablar de la fe preciosa, ¿verdad? De cómo pudiera ella, porque dice, siento que se derrumba mi vida, siento que, no sé, yo no le encuentro sentido, o sea, como que la vena lo estaba sumiendo, ¿no? Y ya le presenté a esa piedra preciosa. ¿Y sabe lo que sucede? Que ella entonces decía, pues no, es que yo vengo
yo vengo por otra razón, quiero ver si me pueden decir dónde está mi hermano. Y ya yo le decía, mire, pero lo importante ahorita es que usted pueda conocer, ¿verdad?, esta fe preciosa que le puede ayudar, porque si conocemos esta fe preciosa, pues la sangre preciosa de Cristo le puede ayudar a usted. Y bueno, la cosa es que dice, otro día, pastor, otro día. Y se fue, escuchó, pero se fue. Bueno, pasaron unos días y volvió a pasar por ahí, por donde estábamos. Entonces ella ya iba rumbo ¿a dónde iba? A un hospital, porque supuestamente le habían detectado tuberculosis y se iba a internar, porque traía unas rayos X, unas placas en donde se le veían en los pulmones unos hoyos negros, o sea, y entonces decía, pues me van a internar y ahí voy a estar. Y entonces le digo, bueno, pero fíjense que hemos aprendido nosotros en este sagrado libro, hemos aprendido que hay una fe preciosa que nos puede ayudar. Le decía yo a María Luisa, le digo, no solamente nos puede ayudar, sino que hay poder en su sangre preciosa. ¿Y sabe lo que dijo esta mujer, que era la cristiana? Dice, bueno, pastor, pues si quiere ore por mí. Y bueno, pero usted también, digo, si se va a internar, no sabe si va a salir o no. Dice, no, pues ya cerré la cantina. Dice, y pues ya le dije a mi hijo que cuando él crezca, que la va a abrir. Y bueno, ese era el proyecto de ella. Pues pensaba ya no salir ella de ese lugar. Le digo, vamos a mirar, en primer lugar, abra su corazón para que entre Jesucristo. Y sí, lo hizo, oró y se fue. Pedimos su sanidad y se fue María Luisa al hospital. Cuando llegó al hospital, ya después nos platicó que le dijo el doctor, Isabel, ¿trajo sus placas? Sí, no, está muy mal. Dice, pero voy a sacar otras placas. Le sacó otras placas. Y las placas nuevas ya no tenían las cosas negras que revelaban que estaban mal. Y le dice el doctor, dice, ¿esas son suyas? Dice, sí, está mi nombre. No, dice, porque aquí en estas nuevas no tiene nada. Y dice, me voy a sacar otras. Y le sacaron 2 más, y las 2 más estaban limpias sus pulmones. Oiga, ya se puede imaginar que cuando llega al pueblo, llegó bien contenta, bien feliz, que el Señor la había sanado. Apenas empezaba ella a escuchar, dice, ya el Señor me sanó. Esa era María Luisa, ya me acordé, le decía al hermano, ya sé quién es María Luisa. Y claro que esta mujer llegó a su pueblo y claro, abrió la cantina para entrar. Pero cuando llegaron los borrachitos que decían, llegó María Luisa, vamos a ver que nos venda el tequila, el vino. Dice, no, ya no les voy a vender. Dice, pues aunque sea la última copa, le dijo uno, aunque sea la última copa. Dice, no, la última copa los voy a llevar a otro lugar a donde van a tomar una copa de veras. Y ahí van todos los borrachitos con ella. Y los llevó al templo. Y se convirtieron algunos allí en la iglesia. Esa era María Luisa, la que me decía el hermano Isaac, esa era María Luisa. Y luego me decía, bueno, para esto ella tenía un hijo. Y ahora que me platicó, dice, ¿tiene un hijo? Pues sí lo conozco, pues chico, es un hombre. Dice que Dios lo usa mucho, que es un evangelista muy poderoso por aquellos lugares. También cómo es la fe preciosa y la sangre preciosa de Jesucristo, y cómo ahora su vida está fundamentada sobre una piedra preciosa. ¿Sí se lo entienden? Amén. Porque eso es lo que hace Jesucristo. Y Pedro dice, allegándolos a él, piedra viva. Dice, es la piedra preciosa que fue desechada por la gente. Y hay mucha gente que desecha esta piedra preciosa, pero no saben lo que tienen. Es un fundamento único, verdadero. ¿No es así? Y por último está lo que dice en 2 de Pedro, capítulo 1,
1, versículo 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. ¿Ya lo encontró? Dice el versículo 4, bueno, del 3 para que lo entendamos. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han dado, ¿qué? Preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Fe preciosa, sangre preciosa, piedra preciosa, ¿y ahora qué? Promesas preciosas. Las promesas preciosas de Jesús. ¿Cuántos decimos gloria a Dios, hermano? Las promesas preciosas de Jesús. Qué interesante lo que dice el apóstol Pedro. No son adjetivos que se saca de la manga, no, sino que son realidades, o sea, son cosas muy valiosas. O sea, esas cosas valiosas las debemos de cuidar, las debemos, hermanos, de atesorar en nuestro corazón. Porque esta palabra, promesas preciosas, si yo las comparo con las promesas de Satanás, oigan, son todavía más terribles, ¿no? Porque fíjese, Satanás le dijo a Adán y Eva, le dijeron, dice, si comen de ese fruto, seréis como dioses. Vaya, lo que estaba prometiendo. Pero lo que prometió fue todo lo contrario. Se convirtió en muerte. ¿Se dan cuenta? Se convirtió en muerte. Y hermano, esto llega a suceder. Esto llega a suceder. Fíjense, por ejemplo, el otro día estaba yo escuchando escuchando de una persona que decía que por ejemplo, le había pedido a la Santa Muerte que, pues le pidió algo, ¿no? Y según esto, dice, pues ella nos promete que nos va a dar lo que nosotros le pedimos, pero la muerte, en este caso, pues no puede ser santa porque pues la muerte es la paga del pecado, ¿no? La muerte es la paga del pecado. Entonces, prácticamente las personas que creen en la Santa Muerte, pues se puede decir que están creyendo en el efecto mismo del pecado, ¿sí? Porque la Santa Muerte, pues, primera no existe, es un efecto que produce el pecado. Y por eso la Biblia dice que Jesucristo venció a la muerte y Él está vivo, ¿no? Entonces, cuando una persona tiene, fíjese, por ejemplo, la mayoría de las personas que son narcotraficantes, drogaditos, pues confían más en la Santa Muerte que en el Señor Jesucristo. La fe preciosa la desecha, la sangre de Cristo preciosa la desecha, la piedra preciosa la desecha, y creen en el enemigo de Jesús, la muerte. Las promesas de Satanás, las promesas de los santos, las promesas de la Virgen, las promesas de todos estos ídolos o imágenes que no tienen nada con Jesús, son funestas, llevan precisamente a la muerte. Pero las promesas de Jesús son vida, son promesas verdaderas, son fieles y verdaderas. ¿No lo ven así? Fíjense que muchas veces las promesas de los hombres fallan. Pues dice, no me prometo esto, y cuál hizo todo lo contrario. Eso es por un lado. En cambio, las promesas de Dios son fieles y verdaderas. ¿No es así, hermano? Fíjese, Él dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar.
quiere decir que Él nos promete que nos va a dar descanso a nuestra alma. Cuando no conocemos a Jesús, traemos unas cargas muy pesadas: soledad, depresión, angustia, temor. Pero cuando viene la promesa de Dios, hermano, somos completamente liberados de eso, liberados de esos temores. Fíjese que hubo una familia que donde estaba yo en una iglesia que se apellidaba García, esta familia García. Un día esta familia era muy numerosa, eran como 12 de familia, y ya eran jóvenes grandes, mujeres grandes. Pues su papá de esta familia se había apartado del camino de Dios, y se había apartado del camino de Dios porque había tenido un problema con un pastor que estaba antes que yo llegara. Entonces estas personas, los jóvenes García, me decían: hable con mi papá, que ya no quiere venir al culto porque tuvo problemas. Ya yo iba a ver a este señor y diga: oiga, ¿por qué no regresa a la iglesia? Dice: no, dice, yo aquí oro, yo aquí leo mi Biblia. Digo: pero ¿cuál es el problema? Ya no está el pastor por aquí todo. No, dice, yo aquí me quedo. Y de verdad, yo nunca fui a la iglesia los años que estuve de pastor. Un día se murió, un día le dio un infarto y se murió. Y entonces, en ese instante, cuando estábamos en el velorio, una de sus hijas, llamada Guadalupe, me decía: pero esto lloraba mucho, pero lloraba con exageración, así, pero con un dolor, ¿no? Y entonces, en ese instante, cuando yo me acerqué a ella para consolarla, para decirle: no llore tanto porque le va a hacer mal, está tanto dolor. Y me dice, ¿saben qué me dijo? Algo me sorprendió, porque me dice: no, pastor, es que no lloro porque se murió, sino porque se fue al infierno. Y va a poder. Digo, ¿cómo sabe que se fue al infierno? O sea, porque, pues imagínense, me decía con seguridad: no lloro porque se murió, sino porque se fue al infierno. Yo me quedé todo sorprendido, y como yo le digo: ¿y ahora qué le digo? No, pues me está asegurando que como que ya lo vio, que estaba allá, ¿no? Y le digo: pero ¿por qué dice que se fue al infierno? Dice: pues usted sabe, se apartó del camino de Dios. Dice: y como se apartó del camino de Dios, pues ¿a dónde se van los que se apartan del camino de Dios? Digo: bueno, vamos por partes. Hermano. Digo: miren, cuando se llamaba Don Melquiades el señor, cuando su papá estaba comiéndose un taco, creo, y fue cuando él le dio el infarto. Le digo: cuando él estaba comiendo su taco y que le dio el infarto, y que estaba pasando de la vida a la muerte, en esa transición, en ese paso de quedar el alma de la vida a la muerte, le digo a Guadalupe, le digo: ¿usted a quién cree que invocó su padre? ¿A la Virgen María? No. ¿A San Judas Tadeo? No. ¿A San Hilario? No. Le puse todos los santos. Digo: entonces, ¿a quién invocó? Dice: no, pues él creía en el Señor Jesús. Digo: entonces, ¿a quién invocó? Pues al Señor Jesús. Aunque no iba a la iglesia, no venía a la iglesia, pero creía en Jesús. Seguro. Dice: sí, pues si Él nos trajo a la iglesia. Digo: entonces invocó al nombre de Jesús. La Biblia dice: el que invoca el nombre del Señor Jesús será salvo. Y se queda pensando Guadalupe y me dice: es verdad, dice, y yo que lo estoy viendo en el infierno. Digo: no, porque las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Dice el Señor: no te dejaré ni te desampararé. Porque quien lo recibe como hijo, pues es siempre su hijo. Siempre es su hijo. A veces nuestros hijos son malcriados, son desobedientes, los disciplinamos,
Pero a poco le decimos, ya no eres mi hijo, ya, córtala. No, es nuestro hijo. ¿Sí o no? Es verdad, este hombre no, pues dejó de ir a la iglesia por ese problema, pero sí, yo a veces llegaba y lo veía que estaba leyendo su Biblia, estaba enojado con la iglesia, pero no con el Señor. Entonces dice Guadalupe, dice, sí, pastor, ay, dice, y yo que estoy pensando que sea del infierno y la promesa preciosa es, creer en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Son las promesas preciosas del Señor Jesús. ¿No es así? Hermanos, fíjese, la fe preciosa, la sangre preciosa, la piedra preciosa y las promesas preciosas son cosas muy valiosas que el apóstol Pedro nos recuerda que tenemos como bendición de Dios. Tenemos que cuidarlas, ¿no es así, hermano? Tenemos que valorarlas y amarlas y prácticamente utilizarlas, porque ya ven que de repente alguien tiene por ahí algunas joyitas y tiene un problema y las va y las empeña, ¿no? Y las tiene que, pero eso ya le sacó del problema. Pero nosotros vamos a empeñar las promesas de Dios, pero sí las podemos utilizar para el Señor. Aquí está, tú dices en tu palabra esto, y tú dices en tu palabra esto, y la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, tú dices, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Y entonces las promesas, la fe, la sangre preciosa y la piedra viva y preciosa, hermanos, son 4 cosas preciosas que no debemos de desestimar, sino valorarlas, utilizarlas, porque de eso dependerá que nosotros podamos llegar a su presencia. ¿Qué nos abre la puerta a Dios? La sangre de Jesucristo. ¿No es así? ¿Qué nos permite tener la certeza de que tendremos una corona de vida? Las promesas preciosas. Oiga, hermano, qué bendición es que Pedro nos haya recordado esta noche las 4 cosas preciosas de Jesucristo. Amén. Vamos a echar mano de ellas. Bueno, póngase en pie, vamos a hacer una oración a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque sabemos que en ti están depositadas todas, Señor, nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestras luchas. En tus manos nos abandonamos confiados en que tú estás en medio de tu pueblo. Bendice esta congregación, bendice, Señor, la vida de cada uno de ellos, y que cada uno de ellos tenga siempre en alta estima lo que tú nos has recordado esta noche. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.